dos temas grandes. Un tema que es primero Estados Unidos y otro tema grande que es precio de commodities y las implicancias de eso. Voy a tocar otros temas en terreno, pero esos dos son los temas creo que principales que me gustaría tocar. Entonces, solo para dejarles una agenda clara, quiero primero hablar de algo que llamo la taperización del precio de los activos. Todos los precios de los activos se están moviendo según cómo despierta Estados Unidos respecto a las perspectivas o no, de si se acaba o no luego QE, etc. Ahora eso quiero detenerme con relativo cuidado en qué esperar de Estados Unidos. Y le puse un asterisco a eso, porque si algo creo que se lleva de esta presentación es esa línea, y después otra que viene más abajo. Y mi percepción es que Estados Unidos está en cintura, volviendo a los globales boxeadores. Está muy limpio para poder crecer. Tiene muy pocos desequilibrios actuales y les voy a ir mostrando distintos motivos de por qué yo creo que puede crecer. Y por lo tanto, la implicancia de eso es que la política monetaria se va a normalizar. Y yo creo que a un ritmo, en los próximos par de años, más rápido de lo que hoy día la Fed comunica y los mercados tienen considerado. Dado esto, quiero simplemente mostrar un poco qué nos enseñó 2013 en un mercado emergente respecto de cómo se están comportando a esta perspectiva de que el Banco Central de Estados Unidos normalice la política monetaria. De hecho, vamos bien rápido del resto del mundo, dos slides, Europa y China básicamente están mejor. No perfecto, pero mejor. El segundo gran tema que quiero tocar, y este es el segundo mensaje que quiero que se lleven, esto vale para Colombia, pero vale aún más para otros países en Sudamérica, que es que hemos tenido 10 años de un comportamiento del precio de nuestras exportaciones que es único en nuestra historia, que parece haberse acabado. Y quiero hacer el siguiente punto: no es necesario que el precio de los commodities caiga para que las economías tengan que cambiar bastante hacia adelante. Lo que hemos tenido es un crecimiento en que cada año recibíamos más plata por lo que exportábamos. Y eso generó un tipo de crecimiento completamente desbalanceado en la región. Y eso hay que rebalancearlo. Y vamos a ver las implicancias de eso. Ese para mi gusto es un tema incluso más importante que la política monetaria de Estados Unidos, como desafío de política macro en lo que se viene en los próximos años. Quiero dar una panorámica de rápido de dónde está Latinoamérica hoy día, cuanto a crecimiento, desempleo, inflación, dónde se ve. Si tengo tiempo, hablar de Colombia, 5 minutos, igual mis colegas van a hablar muchísimo más, así que quizás de los altos y vamos con poco tiempo y darles algunas conclusiones. Entonces vamos a partir primero con esto de la capitalización. La verdad es que aquí está dibujada una historia de varios años del precio, la tasa de retorno, la tasa de interés del bono americano 10 años y el peso colombiano. Y de hecho voy a hacer unas correlaciones, pero no son tan obvias. Y la verdad es que no son tan obvias porque hay periodos en que la correlación es negativa, como esos periodos. Y hay periodos en que la correlación es muy positiva, como esos periodos. Entonces, concluir que porque hay un alza de tasa de interés en Estados Unidos va a pasar algo u lo otro, no es una conclusión evidente. Sí ha pasado, sin embargo, que en el último tiempo la correlación se ha ido haciendo positiva. Y de hecho aquí hay dos pequeños como fotos de ese gráfico anterior. Hay un periodo, por ejemplo, que es durante la crisis, en que la correlación es negativa. Hay un periodo en que la correlación es positiva, que es básicamente este año. ¿Qué está pasando detrás? ¿Qué es importante aquí entender? La verdad es que los precios de los activos se mueven por distintos movimientos de cuestiones profundas en la economía. Por cuestiones profundas me refiero a shocks, a algo que mueve el sistema. En la crisis, por ejemplo, la gente se asustó. Venía el banco quebrando y el shock inicial era miedo. Y bajo ese shock, ¿uno qué hace? Saca la plata de activos riesgosos y lo pone en activos no riesgosos. Y por lo tanto, por ejemplo, el peso colombiano se depreciaba y la tasa de interés de Estados Unidos bajaba porque no compraba bonos americanos. Eso no es lo que está pasando hoy día. Ese shock que era el miedo fue un shock de la crisis que subió, bajó, lo que se ha llamado risk on, risk off trading por ya varios años.
Lo que estamos viendo hoy día es una cuestión distinta, es que hay shocks en la economía americana. El shock profundo es que la economía está mejor, que hay posibilidades de que haya inflación eventualmente y por lo tanto no se necesita la política monetaria que hay hoy día, y por lo tanto la política monetaria de Estados Unidos va a cambiar. Y ese es el shock que está hoy día moviendo el mercado. Y es impresionante que esto está pasando en todas partes. Aquí hay 4 países, Brasil, México, Chile y Perú, el tipo de cambio de cada uno y el bono del Tesoro americano, y en todas partes, como ven, hay una correlación fortísima. No solo con las monedas, en la bolsa está pasando lo mismo. Y esta es la bolsa colombiana y el bono del Tesoro americano. En la crisis se mueven juntos, justamente en esta perspectiva que les decía que era el miedo moviendo esto. Hoy día se mueven al revés. Con los test pasa lo mismo. Entonces, a través de países y a través de instrumentos financieros está pasando que las noticias de Estados Unidos hoy día están dominando la actividad. También, por lo tanto, que sea muy importante entender a Estados Unidos. La contraparte de esto, a propósito, son los flujos de capitales al final. Esto uno lo puede ver en precios o en cantidades. Estos son flujos de capital, probablemente muchos de ustedes lo conocen. Son unos indicadores de flujos de capitales semanales que existen, que es un subconjunto pequeñito del total de flujos de capitales que hay en el mundo. Pero son placas que entran a fondos mutuos y a ETFs en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y estos son solo los que van a mercados emergentes. Y bueno, lo que se ve es que ya llevamos, básicamente desde mayo de este año, con salidas de capital. Yo mencionaría así una cosa que me preocupa, lo que estamos viendo del total del capital que se mueve es poquito. O sea, no ha habido todavía un cambio de movimientos de capital suficientemente grandes, si es que uno piensa que la distribución del capital del mundo en algunos años más va a ser distinta a lo que fue hace poco tiempo. Bueno, déjenme pasar entonces a Estados Unidos. ¿Qué esperar de Estados Unidos? Yo creo que hay 4 asuntos claves pasando hoy día en la discusión americana, y hay un par de cosas más que voy a mencionar. Pero claramente el mercado inmobiliario fue el gran tema de la crisis, fue lo que estuvo mandando lo que pasó a Estados Unidos en los últimos años. Ligado a eso, pero es un tema distinto, está un problema de exceso de endeudamiento privado y el proceso de desapalancamiento que comenzó en Estados Unidos después de la crisis. Quiero revisar dónde está ese proceso. Ambos, si es que no han terminado, significa que Estados Unidos no va a crecer. Pero si ya han terminado, si el mercado inmobiliario se sanó, si el desendeudamiento está terminado, bueno, Estados Unidos va a crecer. Hay un tema fiscal también que ha sido crucial. Todo parece apuntar a que Estados Unidos hizo un ajuste fiscal este año muy grande, no tan grande como el de Colombia el año pasado, por volver a eso. Colombia el año pasado fue como España, quizás es un tercer idea que se pueden llevar de esta charla. Pero volviendo a Estados Unidos tuvo un ajuste fiscal muy grande. Y hay otro tema de cuánta capacidad existe, cuánta capacidad existe de Estados Unidos para crecer sin producir inflación. Estos son 4 temas que hoy día están centrales para entender hacia dónde va ese país. Hay un par de temas más que no quiero tocar. Uno es que el dólar es muy competitivo, por lo tanto Estados Unidos es internacionalmente muy competitivo. Y el segundo es la reducción de shale gas, que está cambiando radicalmente cómo es la dependencia energética de Estados Unidos. Y segundo, una inversión en Estados Unidos muy importante. Entonces déjenme ir a la actividad inmobiliaria primero. Yo diría que está casi normalizada, y por casi normalizada me refiero que, por ejemplo, los permisos de edificación ya están en niveles pre-crisis. Los precios de las viviendas están aumentando a un ritmo relativamente elevado. Se está construyendo más. Hoy día el sector contribuye al PIB fuertemente. Y además tiene mucho espacio para contribuir, porque la cantidad que no se produjo de casas en los últimos años se debiese reponer. Ahora, es cierto también que este sector es muy sensible a las condiciones financieras. Y parte de la historia que se cuenta de por qué la Reserva Federal decidió no iniciar la normalización de política monetaria en septiembre pasado fue porque las tasas de interés subieron mucho, en particular las tasas de 30 años, y eso le pegó, por ejemplo, a las ventas inmobiliarias. En todo caso, las ventas no son fantásticas, pero se han recuperado sustancialmente. Entonces, en suma, el mercado inmobiliario parece ya estar fuera del bosque, sin grandes problemas. El tema del desendeudamiento
Aquí es un poco más difícil de ver esto, pero fíjense acá, hay simplemente una trayectoria de muchos años, varias décadas, de la razón de deuda privada a PIB. Y hay dos líneas abajo, uno es la de los hogares y otro es de las empresas. Y se ve esta montañita que tuvo el endeudamiento de los hogares, ¿no? Subió mucho acá. Esto fue el mundo. Y el mundo se estaba deshaciendo. La pregunta es si se deshizo suficiente. Bueno, al menos la tendencia parece, el endeudamiento total parece haber vuelto a la tendencia. No quiero hacer aquí el caso de que se acabó el desendeudamiento, pero sí ve que empieza a moderarse y segundo que vuelve a la tendencia. Si uno ve ahora que pasa adentro de la deuda de los hogares y lo divide entre consumo y deuda hipotecaria, se ve que el de consumo fue siempre estable y la deuda hipotecaria fue la verdad que tuvo de verdad el boom de la caída. Y bueno, la deuda hipotecaria parece haber vuelto a su tendencia. Por lo tanto, esto es un tema menos evidente que el mercado inmobiliario, pero sí apunta a que el proceso de desendeudamiento, por desendeudamiento me refiero, la gente quiere gastar poco, porque quiere ahorrar, porque quiere tener menos deuda, parece estar terminando. Es muy útil para los analistas. Y segundo, el PIB del trimestre pasado, el tercer trimestre, ya apareció en todos los países menos acá. Entonces, tuve que pedir el DANE que agilice su función de producción. Produce muchas cosas, pero hay otras cosas que son más importantes. Se van a enojar ahí. Bueno, lo que estaba contando es una desaceleración en general. Lo que se desacelera antes es votado, Brasil futura. Otra cosa es que me gustaría mencionar que son muy interesantes. Esto se liga a la historia de los commodities que estaba contando antes. En todos los países hay un número de desempleo familiar, excepto en México. Estos rangos es el máximo número de desempleo de los últimos 10 años en cada país. Y no por esta cantidad, de todos los países que tienen su pelotita azul es el mismo. En cada país de la historia uno encuentra la historia local y las autoridades están muy contentas del desempleo bajo. Todos tenemos igual algo de otra. Quizás Colombia es un poco distinto acá, hizo su reforma tributaria, probablemente estaba trabajando en Colombia, quizás una historia mejor que la de los demás. Pero algo impresionante es cómo el mercado laboral está finalizado. Si yo veo este gráfico, y luego de visión como monetaria en el país, ¿qué espero de la política pública? Hacia dónde va. No hay que ser muy... Solo se va a dar. En inflación tenemos realidades, sin embargo, bastante distintas. Colombia y Chile son los países con poca inflación, menor que la deseada y con anclaje de expectativas muy bien. Cada cuadrito aquí es el rango meta de inflación. ¿Okay? De 2 a 4 en Chile, en Colombia y en México. Perú tiene un poco más de inflación, pero tiene un anclaje relativamente bueno. Brasil y México tienen más inflación y bien poco de anclaje. De hecho, Brasil está terminando un ciclo de alza de tasa, a pesar de estar en casi rotación hace poco, otros justamente. Chile y Colombia todavía tienen un espacio para vivir con bastante tiempo, creo yo, una política monetaria que les ayude a acomodarse a esta nueva realidad. En Colombia 5 minutos solo quiero mostrar dos gráficos que pueden no ser obvios para todos. Ese es obvio para todos. La economía empezó a recuperar. Sí quiero decir algo muy fuerte en Colombia en comparación a otros países. Por alguna razón las cifras oficiales, si bien son desinflacionalizadas, o sea, marzo y febrero son comparables, no es comparable febrero de un año bisiesto con febrero de un año bisiesto. O sea, la Semana Santa cae en un mes particular con otro. Entonces nosotros tenemos la tecnología para controlar esto. Y lo que está acá son dos series. La serie azul es la serie oficial del crecimiento del PIB en Colombia. La serie celeste es la serie que limpia por este llamado efecto calendario. Y las rayitas que se vienen al lado derecho es el efecto calendario que ha existido ahora último y que se espera para adelante, dado que conozco el calendario fácil de estimar que pasa. Y lo que viene es muy interesante. Vamos a tener hacia adelante crecimiento de medio punto, incluso más, pero que lo que hicimos en nuestra tercera de este año, cuarto, primero de este próximo, de mayor crecimiento solo de este efecto. Y
Mi escenario base supone que el crecimiento se queda plano, abajo, que ya es muy bueno el escenario que resultaba antes, debido a la manera que, pero el efectivo va a seguir ahí. Entonces, parte del crecimiento que ya estamos viendo, se va a ver, hay identidad simplemente calendario, y parte de la desaceleración evidente. Ese es un gráfico que quería mostrar. Segundo gráfico, y creo que está un poquito más profundo, tiene que ver con qué pasó a Colombia. ¿Por qué Colombia se aceleró el año pasado? Yo empecé a descubrir Colombia en febrero de este año. Llegué y era un llanto por todas partes. ¿Pero qué pasó? Había una historia oficial de que el peso se había apreciado demasiado, había terminado la riqueza, etcétera, etcétera. No se lo creí mucho a nadie porque eso lo vemos en todos los países, porque la economía ha rebotado bastante. A pesar de eso, hay razones para pensar que eso importa. No quiero decir que eso es irrelevante. Supe que además el presidente de la sesión de respetar los flores tenía, así que no quiero decir que impuesto tipo de cambio para nada. Pero creo que nos da para explicar todo. Escalando y escuchando la historia, a propósito de ese tiempo se hablaba mucho de la corrupción, del alcalde, había aprendido unas cosas. Se juntaron muchas cosas en el ámbito económico, pero el punto de fondo es que Colombia tuvo una política fiscal medida como haciendo comparables con otros países en el año 2012 tan contractiva como España. Por una serie de cosas que pasaron, desde que se cambió el sistema de cobre, desde que hubo elecciones, los gobiernos locales no se van a gastar, pero los números son impresionantes. Y si uno hace un impulso fiscal que no es buena nada, aunque sea una economía abierta, la política monetaria de reacción, etc., va a tener efecto. Las agencias de rating de crédito estaban felices viendo los resultados fiscales en ese momento, los actos, bueno, sí, es mundial, tiene efectos más. Ahora, hacia este año, eso ya no pasa. De hecho, hay un pequeño impulso fiscal positivo. Y por lo tanto, es de esperar, dado esto, dado la política monetaria, que haya mayor crecimiento. Esto no es inasimitable que Colombia tenga que digerir todavía las dos historias principales que le contaba al colegio. Déjenme parar ahí, hacer un par de conclusiones. Mi impresión es que Estados Unidos está, como decíamos antes, en cintura, y por lo tanto las condiciones financieras externas van a ser menos favorables. El resto del mundo está mucho mejor, pero los riesgos no han desaparecido. Esta historia grande de precio de materias primas, en que es necesario balancear el crecimiento desde sectores no transables a transables, implica monedas más débiles, crecimiento más bajo. Yo creo que Colombia está mejor que el pasado, pero todavía convaleciente. Creo que va a entrar en el grupo y no debería contribuir mucho en analizar su política. Gracias. Con un punto más probable el 4%. Entonces, ¿qué fue un poco lo que pasó? Resulta que hace un año, cuando estábamos haciendo nuestros análisis de cuánto iba a ofrecer la economía este año, en términos generales se estaba esperando que la economía global tuviera un repunte versus lo que había pasado en el 2012. El Fondo Monetario Internacional tenía que la economía en el 2012 iba a crecer 3.2, pero estaba esperando que en el 2013 creciera 3.6, es decir, que iba a subir. Y principalmente iba a estar liderado por un repunte en las economías emergentes. Entonces, las economías emergentes, que en el 2012 habían crecido 4.9, ellos estaban esperando que iban a crecer 5.6%. ¿Y por qué? En parte porque en el 2012 buena parte de las economías emergentes comenzaron a bajar sus tasas de interés porque se estaba dando un proceso de desaceleración, y un poco la expectativa era que esa disminución de las tasas de interés de los bancos centrales en los países emergentes comenzara a tener un impacto de estímulo hacia el 2013, y entonces eso se iba reflejado en un mejor crecimiento en los emergentes. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Fíjense que el crecimiento de los emergentes terminó siendo peor, inclusive que el del año pasado, 4,5%, y eso pues está impactando la dinámica de la economía global, en donde ya no es 3,6 sino 2,9, que es inclusive inferior a lo que fue el 2012. De una vez se los pongo para que lo tengan en cuenta en sus cabezas. Fíjense que ahora se está esperando también una vez más un repunte de la economía global en el 2014. Entonces aquí el tema es si vamos a estar parados un año más tarde diciendo otra vez el Fondo Monetario que ya iba a haber un repunte, resulta que este 3,6 no fue 3,6 sino que fue, no sé, 5. Pero yo la verdad sí me siento estar un poco más optimista de que este pronóstico, aunque no necesariamente este va a ser el número, pero sí me siento mucho más confiado, pero no tanto por las economías emergentes, porque en últimas
Nada. Importantísimo, habían llegado a niveles inferiores a 5% y en cuestión de un mes y medio, 2 meses ya estaban transándose casi 2,5 puntos porcentuales por encima. Y esto en cierta medida se vio reflejado en un endurecimiento de las condiciones financieras, como lo llaman los economistas, pero para un mundo más terrenal básicamente lo que quiere decir es que ese aumento en las tasas de interés se vio reflejado en últimas también las tasas de interés generales de la economía. Por ejemplo, las tasas de interés comercial, que en Colombia venían bajando en parte porque el Banco de la República estaba bajando las tasas de interés. A raíz de estos aumentos tan fuertes en los bonos del gobierno colombiano, también las tasas de interés del crédito comercial tuvieron un aumento importante, y eso en cierta medida frenó un poquito la dinámica de recuperación, no la detuvo, pero sí la frenó un poco, y eso hizo que la dinámica de recuperación de este año hubiera sido más débil de lo que se hubiera estimado si este efecto de Estados Unidos no se hubiera presentado. Adicionalmente también hay que meterle el tema de los paros, que hubo muchos este año, como ustedes saben, y en algunos casos en particulares tuvo un impacto muy importante sobre la forma como se calcula el crecimiento económico, específicamente el sector carbonífero, tal vez es el más diciente de todos. Hubo paros muy fuertes a comienzos del año y además unas sanciones, también a mitad de este año hubo unos paros muy importantes, al punto de que el año pasado las ventas de carbón, perdón, este año las ventas de carbón, por lo menos hasta el acumulado de este momento del año, están en $1.000 millones menos de lo que fue el año pasado, y en gran medida se dio porque hubo una reducción en la producción de carbón, pues precisamente que se detuvo por los problemas que se presentaron a lo largo del año. Aquí lo positivo de eso, pensando hacia adelante, es que si buena parte de esos efectos fueron por huelgas y no necesariamente por temas estructurales, que efectivamente haya caído el potencial de producción de carbón en Colombia, pues quiere decir que si el próximo año, si no llegara a ver la cantidad de huelgas y paros y problemas que hubo como los que hubo este año, entonces posiblemente la producción de carbón puede comenzar a normalizarse un poco más, que es un poco lo que se ha visto en los últimos meses, pues hay crecimientos altísimos en la producción de carbón. Y entonces eso podría apoyar un poquito más el crecimiento del PIB el próximo año. Después viene la inflación. Nosotros todos estábamos esperando que la inflación estuviera alrededor de la meta del Banco de la República, estábamos esperando un 3.1%. En este momento la inflación está en 1.8%, aunque venía aumentando en la medida que iba pasando el año. El dato antes de octubre era de 2.3% y todo parecía que se iba a acercar, no a 3, pero pues más allá del 2,5, 2.7%. Un shock de alimentos muy fuerte aquí en este mes en particular. Sin embargo, en este momento todavía la expectativa es que la inflación va a terminar muy por encima de 1.8, más o menos alrededor de 2.1, 2.2%. En parte porque en estos últimos 2 meses del año podría haber unas correcciones importantes de esos shocks de oferta que se presentaron a lo largo del año. Y efectivamente, cuando uno ve los episodios de fuerte desaceleración que tuvo la inflación, me devuelvo, por ejemplo, esta caída tan fuerte en la inflación cuando nosotros hicimos el foro el año pasado, estábamos parados aquí en este punto del tiempo, no había todavía tanta evidencia que se iba a estar descolgada tan fuerte la inflación aquí estaba en 3.2%,
y 2 meses más tarde están al final del año están 2.4% y 4 meses más tarde están en 1.8%, o sea, es una descolgada de casi un medio porcentaje en cuestión de poquito tiempo. Pero el tema es que buena parte de la desaceleración de la inflación se dio principalmente por unos shocks de oferta y unos choques administrativos. Estos son como los 3 años que tuvo que bajar la tasa de interés una vez más, y el Banco Central Europeo está considerando la posibilidad de aumentar la liquidez y aumentar el estímulo monetario en la zona euro, y nosotros creemos que eso se va a dar en los primeros meses del próximo año. A eso súmele que el Banco Central de Japón está inyectando ahora de a $70.000 millones todos los meses, por lo menos hasta final del 2014, y hay razones para creer que de pronto esas inyecciones de liquidez se van a aumentar en el corto plazo. Banco Central de Inglaterra mantiene una tasa de interés baja histórica y no tiene planes de subirla sino por ahí hasta el 2016, y pues ni hablar del Banco Central Europeo, que ya lo mencioné, seguramente va a ser política monetaria aún más laxa en el 2014, y la expectativa de que el Banco Central Europeo suba las tasas de intereses por allá, si acaso hasta el 2017. Y la Fed, muy importante, la Fed seguramente va a comenzar a reducir su programa de inyección de liquidez de $80.000 millones mensuales, pero el proceso de reducción va a ser muy lento. Aquí siempre hay el mismo ejemplo. Es como si uno tuviera una tina, está llena de agua, y el señor Bernanke, que es el presidente de la Fed, tiene un vaso de agua que dice $80.000 millones y está echando todos los meses esa cantidad. Cuando ellos anuncian la reducción de las inyecciones de liquidez, ese $85.000 millones se va a volver $75.000 o $70.000 millones, y van a seguir metiéndole a $70.000 millones. ¿Qué está pasando en la tina? La tina se sigue llenando, lo que pasa es que se está llenando un ritmo más lento. Entonces, pensar que la amplia liquidez global se acabó y se va a acabar inmediatamente, me parece que no es del todo correcto. Y entonces, para Colombia, nosotros en particular, pues ya les dije, en promedio nosotros estamos esperando todos 4,5%, nosotros en Profi Colombiano estamos un poco más optimistas, tenemos una dinámica de crecimiento de 5%. Nosotros vemos que hay unas señales claras de que la política monetaria expansiva o las bajas tasas de los bancos de la República se están comenzando a reflejar en la dinámica de la recuperación de la economía. Por ejemplo, el consumo de bienes durables, que son los típicos que uno compra con crédito, estaban desacelerándose fuertemente a un crecimiento de 1% a comienzos de este año, y en el dato de julio vemos un crecimiento que es superior a 5%. La dinámica de generación de empleo en Colombia está mejorando significativamente, no solo que la tasa de empleo está bajando, sino que además la generación de empleo formal y la generación de empleo asalariado está creciendo mucho más de lo que estaba creciendo hace unos años, y eso implica una dinámica mejor para el consumo de los hogares. Y muy importante es el tema de la construcción. Nosotros desde que comenzó el año hemos sido extremadamente optimistas de lo que va a ser la dinámica de construcción este año y para el próximo año, en parte por las medidas que anunció el gobierno de las 100.000 viviendas gratis, después en abril con las medidas de 100.000 viviendas con altísimos subsidios y otras 50.000 viviendas para estratos medios, y efectivamente eso se está viendo en las cifras. Hace 2 días salieron las cifras de construcción de edificaciones para el tercer trimestre de año, que son las que se van a usar para calcular el PIB. Y el insumo más importante, que es el área causada, el área construida, que en el segundo trimestre ha tenido un crecimiento altísimo del orden del 17-18%, para el tercer trimestre mostró un crecimiento del 45%. Estamos hablando de una dinámica muy fuerte, efectivamente, que se está viendo, y eso es para el tercer trimestre. Principalmente se está viendo impulsado por los sectores bajos, precisamente por los impulsos fiscales que está dando el gobierno a los estratos bajos. Y lo positivo para el 2014 es que pues viene una buena parte de todos esos impulsos a la construcción, pues duran mucho tiempo, porque pues una vivienda toma un tiempo largo construirse, 12 meses, 9 meses, 15 meses, 18 meses, entonces eso impacta la actividad económica durante todo el 2014, pero importante es, por ejemplo, para el tercer trimestre los datos de iniciación de nuevas obras. Fíjense que esto venía mejorando, comenzando este año, y el último dato que salió que las nuevas obras que se están construyendo crecieron cercanos al 45%. Por esa razón somos muy optimistas de lo que va a ser la dinámica de construcción de edificaciones para el próximo año. En general estamos esperando que la inflación se mantenga más, pues sube al nivel actual que tenemos en este momento, pero que se ubique más o menos alrededor de la meta del Banco de la República. Este promedio que todos tenemos, 2.9%, la meta del banco es 3%, o sea que no va a haber problemas de inflación, pero sí es una inflación mucho más alta que la que estamos viendo en este momento. Por ese motivo
todos estamos esperando una recuperación de la economía, mayor crecimiento que el de este año, y además una inflación que comienza a repuntar. Tenemos un proceso de normalización de la política monetaria, tasa de interés del banco comenzando a subir. En promedio estamos esperando que llegue a niveles de 4.25, 4,5%. De todas formas, pues es un aumento que es relativamente gradual, en parte pues porque la inflación no es un problema, entonces el Banco de la República se puede dar el lujo de tomarse su tiempo para comenzar, y además el ritmo de subida puede ser relativamente lento. Y para los tres estamos esperando en promedio que termine el próximo año en 7%, en este momento está en 6.8%, supongo que la razón principal es porque finalmente comienza entonces la disminución de compra de activos por parte de la Reserva Federal, y eso tiene un impacto adicional al alza sobre las tasas de los títulos del gobierno colombiano, y adicionalmente la tasa del Banco de la República comienza a subir, y eso también las empuja un poquito hacia arriba, aunque me imagino que, ahorita le preguntaré a algunos de los analistas, pero me imagino que en los niveles actuales posiblemente pueda haber algunas correcciones a la baja, y después hacia finales del año vuelve y corrige hacia el alza. Tasa de cambio en promedio estamos esperando que termine en 1950, que es parecido al nivel que tenemos en este momento. El hecho de que comience la normalización de la política monetaria en Estados Unidos pues hace que la tasa de cambio no se vuelva a revaluar de manera significativa este año, pero pues como pueden ver el nivel actual de 1950 estamos esperando que se mantengan unos niveles parecidos. Ahorita pues también les pregunto sobre ese tema. Solamente antes de comenzar el panel, yo quería hacer una última mención en este caso. Nosotros sí creemos que la tasa de cambio puede volverse a revaluar un poco más, no a 1750, 1800, pero sí puede llegar otra vez a niveles de 1875. Y una de las razones por las cuales yo me siento un poco cómodo con que eso puede ocurrir es porque nosotros vemos que la dinámica de inversión extranjera directa en Colombia sigue siendo muy buena. Ustedes tal vez han visto en la prensa mucho que decía que la inversión extranjera directa está caída este año versus el año pasado. Eso es verdad, pero hay que mirarlo con cuidado. Cuando estábamos parados a mitad del año, la inversión extranjera directa en el 2013 comparada con el 2012 estaba caída en 6%, pero en este momento, con los últimos datos que tenemos disponibles, la inversión extranjera directa comparada con el año pasado ha caído solamente medio punto porcentual. Es decir, si desde junio la diferencia era menos 6 y en este momento es menos 0.5, pues quiere decir que en el segundo semestre del año la inversión extranjera directa ha mejorado versus lo que se ve en el segundo semestre del año pasado. Es precisamente esta diferencia, la diferencia fíjense que se ha disminuido, y especialmente, pues, tal vez es coincidencia, pero es importante que la turbulencia de los mercados internacionales comenzó en este punto del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la inversión extranjera directa ha sido bastante resistente a este tema de la disminución o el plan de la Reserva Federal de disminuir su programa de estímulo monetario, que en cierta medida es de esperarse. En últimas, pues, la inversión extranjera directa es inversión que se hace a largo plazo, y no necesariamente se tiene que ver influenciado por unos factores de corto plazo, como es el tema de la turbulencia que genera un anuncio como el de la Reserva Federal. Entonces, el hecho de que la inversión extranjera directa se ha mantenido muy estable y muy positiva después de comenzar esta turbulencia nos hace pensar en nosotros que los flujos de inversión extranjera directa hacia Colombia el próximo año van a seguir siendo muy positivos y van a seguir sobrefinanciando el déficit en cuenta corriente, que en parte se deterioró este año precisamente porque las ventas de carbón se vieron muy afectadas. Por ejemplo, la balanza comercial se ha deteriorado este año 1.200 millones de dólares en lo ocurrido de este año, pero los 1.200 millones de dólares es el responsable, eso es el carbón, o sea, casi el grueso de ese deterioro es por culpa del carbón, y más que todo por situaciones que fueron coyunturales como los paros que ya mencioné anteriormente. Por eso nosotros pues, creemos que la tasa de cambio puede todavía tener un soporte importante por el lado de la inversión extranjera directa. Ok, entonces, ahora lo que voy a hacer entonces mirar entonces las proyecciones que tenemos nosotros, los que estamos aquí sentados en la mesa. En algunos casos pues, estamos un poco parecidos, entonces ahí no hay mucho que debatir necesariamente, pero sí, pues, sí nos llama un poco la atención saber lo que piensan algunos de nuestros invitados. Entonces, para comenzar, el crecimiento de la economía
promedio estamos esperando 4.6%, entonces le voy a dar la palabra a Andrés Escobar de eConcept para que nos cuente cuál es su expectativa y cómo está viendo la economía el próximo año y lo que tiene ese crecimiento de 4,5%. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Como estábamos hablando, nuestra expectativa de crecimiento es 4,5%. Nosotros vemos un grupo de sectores que van a estar jalando el próximo año un crecimiento a un nivel más alto de este año. Entre esos están una mejor situación internacional frente a este año, en particular Estados Unidos, después de México, entre el grupo de países como Estados Unidos, nosotros somos los que más conectados estamos comercialmente con los Estados Unidos, entonces pues ese crecimiento más dinámico de ellos el próximo año nos va a ayudar, porque este año nos ha perjudicado bastante. Por otro lado está el tema de los hogares. A pesar de que la industria colombiana no está mostrando buenos comportamientos, los hogares sí están portándose bien. El crecimiento de la demanda de los hogares es algo que viene ya de hace un tiempo y está enmarcado, yo creo que en un tema estructural que no tiene por qué cambiar necesariamente el próximo año, y que de hecho está detrás de parte de los de la inversión extranjera directa que mencionaba Andrés, que es la expansión de la clase media colombiana. Un trabajo que publicaron hace unos meses un conjunto de autores, entre los cuales está el ministro de Salud Alejandro Gaviria, calcula que la clase media colombiana está creciendo en cerca de 600.000 personas por año en los últimos 10 años. Eso es algo que es importante y explica por qué ha venido la inversión extranjera al sector del comercio al por menor, porque a la banca que va a financiar las compras de los hogares, etcétera. Creo que es una dinámica que es importante y que está apoyada en parte de lo que estamos viendo en el mercado laboral. Esta mejor creación de empleo formal, estas tasas de desempleo que la economía está mostrando capaz de sostener un poco más bajas que lo que creíamos que era capaz la economía colombiana de sostener, pues ayuda a una perspectiva de los hogares que yo creo que es buena y que va a apuntar al crecimiento del próximo año. La construcción, estoy de acuerdo con Andrés, va a ser un sector muy importante el próximo año. Creo que el sector de vivienda va mostrando resultados bastante buenos y en temas de obras civiles y de construcción de infraestructura, aunque los proyectos del 4G no van a materializarse en materia de PIB sino hasta el 2015, creo que hay bastante gasolina en términos de gasto público respaldando la continuación y finalización de muchas obras que vienen andando y que en este año se ha gastado muy bien en ellas, entonces yo creo que va a tener una buena perspectiva de construcción. Y finalmente, la industria, también esperamos que crezca mejor, no necesariamente porque esté en una situación muy buena, sino que este año y el pasado han sido realmente malos para la industria y va a tener un mejor comportamiento por lo que uno puede llamar un efecto rebote, que no es tranquilizador, pero que eso le agrega activo en la medida en que la industria pues tiene un peso importante en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay un par de frentes en los que yo veo que el crecimiento va a estar un poco complicado. El primero es la agricultura. La agricultura está creciendo muy bien este año por dos efectos básicos. Uno es que 2013 por fin es un año en que los 12 meses del año estamos liberados de las secuelas de la ola invernal, y además el programa de renovación cafetera está mostrando expansiones impresionantes de la producción de café, pero eso muestra una situación de la agricultura muy buena a segundo trimestre del año, que es la última información que es disponible para el PIB, pero en el tercer trimestre ocurre el paro cafetero. Entonces ahí yo creo que ese aparente despegue del sector agrícola hasta el segundo trimestre, pero con un paro nacional muy complicado en el tercer trimestre, se reconcilia cuando uno distingue precios de cantidades. Lo que estamos viendo al segundo trimestre es una recuperación de cantidades muy importante por lo que ya les dije, fin de la ola invernal, renovación cafetera, pero lo que hay es un problema de rentabilidad del agro importante que yo creo que no va a permitir que se mantengan los buenos crecimientos que estamos viendo en la agricultura este año, no creo que se mantengan en el siguiente. Y el tema minero y petrolero también lo veo un poco enredado. Hay un par de proyecciones que cuando uno las compara se queda un poco preocupado. El gobierno en su más reciente, de hace unos 4 meses por ahí, pronóstico de hacia dónde va la producción de petróleo en Colombia, estiman que vamos a llegar a producir un poco más de 1.2 millones de barriles en el 2018, pasaríamos del 1.000.000 de barriles en que estamos hoy más o menos en promedio a 1.2 millones de barriles en el 2018. El sector privado, representado en la ACP, la Asociación Colombiana de Petróleo, está apuntando a una tendencia completamente distinta. Ellos esperan que pasemos de 1 millón de barriles hoy a menos de 900.000 barriles en el 2018.
Esa diferencia entre 1.2 millones de barriles y los poquito menos de 900.000 barriles entre gobierno y sector privado a $100, que pues podemos, el tema de precios de commodities se puede discutir, pero cojamos un número redondo de $100 por barril, esa diferencia es de 2 puntos del PIB. Y yo no estoy diciendo necesariamente que la ACP tenga razón, pero lo que sí creo es que el panorama de la producción de petróleo por distintos temas de licenciamiento ambiental, problemas de comunidades, está complicándose hacia adelante, y yo creo que eso, y acá me discrepo un poco de Andrés, yo creo que la perspectiva cambiaría no solo por el inicio de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, sino por este tema de ingresos petroleros hacia adelante menos dinámicos. Yo creo que vamos a tener una tasa de cambio un poco más débil de lo que podría uno pensar. Entonces, pues es una economía que siempre, como siempre, hay sectores buenos y sectores malos, pero creo que en programa vamos a tener un resultado un poquito mejor el próximo año de 4 meses. También le quiero preguntar a Daniel Velandia de Credicor. A pesar de que el pronóstico de él también está muy alineado con el de los demás, tiene 4.6% para el 2014, tal vez la única pregunta es que es el mismo crecimiento que tiene estimado para 2013. Entonces, digamos que en términos generales lo que se está esperando es que Colombia crezca un poco más el próximo año que este, pero él está diciendo que crece igual. De ahí me gustaría saber un poco por qué tiene esa estimación y los otros detalles que nos quiera hablar. Bueno, como Andrés, pero primero, muy buenos días, gracias por la invitación a Colombia. Como Andrés sabe, yo soy tan optimista como usted sobre el comportamiento de la economía colombiana en el mediano y largo plazo. No sé si usted va a pensar mucho bueno o mal, pero digamos que soy optimista. De hecho, cada uno de los riesgos a la baja en la estimación del 2013, nosotros teníamos 5%, de hecho, alineado con consenso para este año a comienzos de 2013. Lo cierto es que yo me equivoqué de alguna manera en pensar que en un momento electoral el gobierno iba a ser mucho más expedito en muchos temas, por ejemplo el petrolero, el tema del licenciamiento, etc., para que la economía no tenga un comportamiento más real previsto en el 2013 de elecciones. Y la verdad es que en muchos de los aspectos salió completamente al revés. De hecho, ha habido muchos problemas y uno de ellos pues terminó siendo ese impacto negativo en el tercer trimestre derivado de los paros agrícolas. Lo cierto es que entonces es un tema más de timing en el término de las proyecciones. He estado convencido de que tarde o temprano la economía debería crecer cerca del potencial debido a todos los esfuerzos en materia de política del gobierno, del Banco de la República, los programas, digamos, subsidios a la vivienda, etc. Y en ese sentido, creo que en este momento, de hecho, el crecimiento de la economía ya debería estar acercándose a ese potencial. Y por ello, estoy esperando que ese crecimiento, que estoy estimando alrededor de 4.7, se mantenga terminando este año. Seguramente con un promedio del segundo semestre podría estar por otro lado y a lo largo del 2014. No soy más optimista para el 2014, debido a que también veo riesgos, como lo comentaba Andrés, y uno de ellos que no se ha mencionado para mí es el tema político. Yo no veo riesgos, digamos, al final de los resultados desde el punto de vista de que el nuevo gobierno debe cambiar el modelo económico, etc., pues las encuestas de alguna manera son claras en ese sentido, pero no descartamos que pueda haber un impacto en términos de confianza en la primera parte del año, debido a que el 52% de los votantes están decididos. Alrededor de un 30% votaría en blanco, y otro en blanco no sabía por quién votaba. Y eso genera unos riesgos, digamos, desde el punto de vista de confianza, que son difíciles de medir, pero no descartaría que en el arranque del año simplemente las empresas o los consumidores tengan algo de precaución a la espera un poco más del desarrollo político. Y por eso creo que si bien la economía podría expandirse más, eso digamos, me hace ser un poco más conservador. Y por el otro lado, sí es verdad que lo que no se pudiera este año, particularmente en términos de ejecución de regalías y gasto de regiones, que según nos dice el gobierno vienen con una mejor dinámica a partir de mitad de año, sí empieza a ser mucho más evidente en la primera parte del 2014. Lo que
pasa es que eso estaría algo contra el Estado por la ley de garantías que entró en vigencia el mes pasado. Y finalmente, y también concordando con lo mencionado por Andrés, la verdad es que la desaceleración de Estados Unidos y nuestra poca diversificación de comercio en Colombia, cuando hablamos de Estados Unidos es del 36% de las exportaciones y la Unión Europea algo por el lado del 15%, pues eso nos ha pasado la cuenta de COVID en los últimos años. El no Estado debe haber estado un poco más ligado, por ejemplo, a la economía asiática. Pero lo cierto es que si realmente se cumplen los pronósticos que tenemos tan todos de una recuperación un poco más acelerada, ojalá, de Estados Unidos y del fin de la recesión en Europa, eso debería ayudar a tener un mejor escenario para nuestras exportaciones y por eso creemos que la economía debe crecer cerca del potencial. Si me regalan aquí la imagen del computador, ¿sí? Inflación, pues, como dije anteriormente, casi todos estamos esperando que haya un repunte en este indicador y que se acerque a la meta del Banco de la República, que es 3%, solamente para recordar que en este momento la inflación está en 1.8%. Le voy a agarrar entonces a Andrés Langebeck de Grupo Oligar, que es el que tiene la estimación más baja, no solamente para fin de 2014, sino para el año promedio. Nos gustaría también saber cuál es su estimación y además tiene para finales de este año un 1.9%, que no va a haber una corrección en estos últimos 2 meses. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias Andrés y José Elías por esta amable invitación. Bueno, yo creo que fui el primer analista en Colombia en decir que no íbamos a cumplir la meta del Banco de la República este año y me reafirmo incluso hoy. Esta tarde vamos a conocer el dato de inflación del mes de noviembre. Nuestro estimativo es menos 0.06%, es decir, vamos a tener una inflación negativa por segundo mes consecutivo. Eso hará la inflación, aunque es negativa, es un poquito menos negativa que la que tuvimos el año pasado, entonces la inflación anual va a subir un poquito. Estaremos cercanos al 1.92 y la inflación de fin de año del mes de diciembre debe estar alrededor del 0.15, muy similar a la del año pasado, con lo cual estamos terminando la inflación por debajo del rango meta del Banco de la República. ¿Qué nos lleva a pensar que la inflación va a ser bastante más moderada? Bueno, ya hemos oído los comentaristas internacionales y el propio Andrés hablar de la situación de la inflación a nivel internacional. Tenemos en realidad bajos datos de inflación, no solamente en Europa, Estados Unidos, sino en buena parte, digamos, de los países del mundo, con notables excepciones como Argentina y Venezuela, que pues no vale la pena mencionar acá. Digamos, además de ese elemento internacional, yo llamaría la atención sobre algo. En realidad, nuestra trayectoria de inflación es ascendente y básicamente es reflejo de lo que va a pasar con el tema de inflación de alimentos. Digamos, las regularidades históricas le permiten a uno saber que el primer semestre del próximo año vamos a tener una inflación de alimentos ascendente, lo cual nos puede llevar a la inflación por encima del 3% en algún momento, pero en la segunda parte del próximo año tendríamos una desaceleración. Eso, digamos, en términos de la trayectoria, que es importante porque obviamente sí vamos a tener inflaciones un poco más elevadas que el promedio para el próximo año. Pero tal vez uno de los elementos más importantes que hay que mencionar es el siguiente. Más o menos el 30% de la canasta del IPC está constituida por el rubro de vivienda. Dentro del rubro de vivienda, el elemento más importante tiene que ver con los arriendos. Lo que hemos visto en la vivienda, y esto tiene mucho que ver con el panorama un poco de la construcción, voy a hacer algún comentario también sobre lo que se ha mencionado acá. Lo que hemos visto en los últimos meses, si ustedes grafican el rubro de arriendos por ingresos,
ustedes se dan cuenta que en los últimos 7 meses la inflación de arriendos en estratos altos ha venido perdiendo ritmo en forma bastante acelerada. Eso significa que de alguna manera los precios, aunque no lo pensemos así, los precios de la vivienda para estratos más altos empiezan a perder ritmo de crecimiento. Esto se confirma con algunas cifras de vacancias en viviendas para estratos más altos. Las vacancias en este momento, es decir, el porcentaje en Bogotá de vivienda de estratos altos que tiene un aviso de se vende o se arrienda es más o menos del 6%, 5.8%. Esa cifra hace un año era apenas del 3.2%. Es decir, las vacancias en estratos altos en Colombia han venido aumentando. ¿Qué es lo que vemos, digamos, desde el punto de vista también inercial? Yo aspiro que en realidad el gobierno sea bastante responsable en términos de reajuste del salario mínimo. Con este bajo nivel de inflación, el propio J. Uribe llevó a la mesa de concertación laboral el 2% de crecimiento de inflación para este año. Aspiramos a que eso sirva para, digamos, fijar salarios en una forma bastante prudente y conservadora para el próximo año. Esos son los elementos que nos hacen pensar que la inflación del próximo año va a ser relativamente baja. Sobre el tema de mis colegas, 2 comentarios. Yo coincido con la mayor parte de lo que se ha dicho. Sí, efectivamente estamos viendo un incremento en iniciaciones de obra, que es algo que hay que tener en cuenta, pero tengan presente, y tal vez eso fue parte del descache que tuvimos en la proyección del sector de construcción, que buena parte de lo que está liderando la construcción en Colombia es no solamente las viviendas, sino vivienda para estratos medios, especialmente estrato 3, que son los estratos que están recibiendo los beneficios del subsidio a las tasas de interés. Y es el valor agregado de una vivienda de interés social, de las 100.000 viviendas de interés social, pues es obviamente menor que el de una vivienda de estratos más altos. En esa medida, esos grandes crecimientos que vemos en áreas, en metros cuadrados, no lo vamos a ver reflejados en la misma medida en términos de valor agregado. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de obras civiles, yo discrepo un poquito con el doctor Andrés por primera vez en mucho tiempo, pero si uno analiza los presupuestos del INVIAS, de la ANI, de Cormagdalena, del Fondo de Adaptación, uno se da cuenta que realmente el año pico de mayor crecimiento en los presupuestos fue precisamente el año 2013. El año 2014 hay una reducción más o menos del 7% de los presupuestos. No soy tan positivo desde ese punto de vista en términos de lo que pasaría con la construcción el próximo año, aunque soy positivo en términos de que las ventas en estratos medios han sido altos y eso debe hacer que el sector tenga buen desempeño en los próximos meses de todos modos. Muchas gracias. Muy está con ganas de hablar. Mostrar su curvatura. Buenos días a todos y pues muchísimas gracias como siempre por mi evento favorito del año. Entonces, me quería hablar un poquito de inflación en Colombia. Yo creo, no sé si en Latinoamérica se da esa tendencia. Aquí somos muy cositeros para la inflación, entonces tengo que pronosticar a 2 decimales, porque la inflación es 2.41 o 2.42, no puede ser 2.4. Me gusta que en ese sentido nuestro resultado, porque en verdad estamos muy cerca. O sea, dicen que el más malo es 2.5, el más alto es 3.1. Ahora, ¿es eso malo? ¿Qué implicaciones tiene eso para el precio de los activos? ¿Tengo yo que comprar TES porque entonces la inflación va a ser 3.1 o tengo que venderlos porque va a ser 2.5? O sea, ¿en serio? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista tenemos la dinámica, me suena similar. Todos estamos viendo un primer semestre del año con algo de presiones inflacionarias por el lado de alimentos, un segundo semestre en donde la inflación va a estar menor. Desde el punto de vista de la discusión del Banco de la República y cómo debería estarse dando al interior, creo yo, esto sí ya es su opinión, ni siquiera decir que es mía. Yo creo que hay 2 cosas que se pueden mirar por el lado de 2 tipos de discusión. La primera
¿Dónde está el PIB potencial? Lo mencionaba Rodrigo al comienzo de la charla. Para algunos miembros de la Junta seguro la brecha es un poquito negativa, pero para otros miembros de la Junta de pronto la brecha está muy negativa. Entonces esa es la primera discusión que hay que tener, y pues que sabe uno por conversaciones con algunos de los miembros que esa duda se tiene. Normalmente se ha dicho y se dijo que durante este boom de términos de intercambio que sufrimos en toda Latinoamérica, y Pedro lo expuso divinamente bien, nosotros algunos vivimos con la idea de que el PIB potencial en Colombia se había subido. Algunos, inclusive analistas, no están aquí, pero algunos inclusive llegaron a hablar de PIB potencial de 5,2, 5,5, una cosa desproporcionada. Yo creo que hoy, y le escuchaba a él también hablar de eso, sería interesante, pero si hacemos la encuesta, supongo que todos diríamos que el crecimiento potencial de la economía está por ahí en 4,5, y el gobierno está 4,8, una cosa así. Entonces es clarísimo que esa discusión es importante, porque es obvio que estamos viendo unos niveles de inflaciones bajos. Hay un chance, inclusive, como muy bien lo dice Andrés Languer, y toca decir apellidos porque hay dos Andréses, sí, peor, se está llamando Nils, el primer nombre. Entonces, es probable inclusive que la inflación pueda terminar por debajo del rango meta, lo que nos lleva a lo segundo. No tenemos los años de experiencia que tiene Chile con inflaciones bajitas. Nuestro promedio de inflación es 18, entonces o sea, esto es nuevo para nosotros, y no podemos, aunque hemos ganado, y el Banco de la República definitivamente considero yo que este es el gran logro de política de los últimos años. Lo claro es que también se puede dar otro tipo de discusión, la segunda discusión, que es, oye, ¿será que esa meta del 3% en serio sí es la meta? ¿Será que el producto es más bajita y era 2,5 y no nos damos cuenta? Obviamente ahí hay dos posibilidades: los que en serio dicen no, el nivel importa, y de pronto los que dicen no, es que el nivel no importa, porque al final usted pone una meta y a punta de credibilidad la autoimpone, usted logra a punta de su credibilidad, más allá que un nivel específico es lograr esa credibilidad que también mostraron. Digo que en el caso de Colombia, tanto como en el caso de Chile, pues está ya ahí. Creo que ya nadie se pone a pensar que la inflación a largo plazo en Colombia va a ser 5%, eso ya está descartado. Entonces todos estamos, cuando decimos inflación, ¿qué uso para mis cálculos de hacer inversiones? No, pues 3%, eso es. Entonces, esas son, creo yo, las discusiones por el lado de inflación. Me parece que la inflación es, de todos los temas, lo menos relevante, y eso es buenísimo para el Banco Central. Eso le permite una gran flexibilidad, le ha permitido concentrarse en el campo de actividad. Y me meto un segundito en el campo de actividad ya para terminar. Simplemente porque creo que lo que expuso Rodrigo es bien importante para la región. Colombia no es la excepción. Nosotros hemos tenido unos ciclos, el ciclo anterior fue un ciclo de términos de intercambio, un ciclo en donde lo externo, el sector de petróleo y minería, creciendo 14% de Estados Unidos, éramos felices con eso, hablamos del boom, ya todo le quitamos boom, ¿no? Ya es un sector que sigue importante, 7.8% del PIB, pero de ahora en adelante dependemos de nosotros. El crecimiento de todas nuestras economías, Colombia no es la excepción, va a depender de lo doméstico. Por eso estas discusiones tan interesantes en el sector de la construcción. Por eso no escuché a nadie hablar del sector financiero como un sector potenciado también a través del ciclo de crédito, potencia consumo, entonces demanda interna. Entonces, en ese orden de ideas, dependemos de nosotros, y eso es lo que más susto nos da. Que cada vez que tenemos que depender de nosotros y no dependemos del resto del mundo, estamos complicados. La otra cosa, en Citi hemos hecho también unos análisis interesantes para el caso de la famosa historia de no, si mis principales socios comerciales están mejor, yo tengo que estar mejor. Ojo con eso, porque Estados Unidos nos compra petróleo, y Estados Unidos hoy en día está incrementando su producción propia de energéticos a una velocidad impresionante. Entonces no necesariamente Estados Unidos mejor significa que nos van a comprar mucho más petróleo, porque además tampoco es que lo vamos a producir más. Entonces, en ese orden de ideas hay que tener mucho cuidado con eso, porque no necesariamente en el mundo desarrollado se está traduciendo en mejores perspectivas de lo que le vendemos, ni en volúmenes ni en precios. Entonces dependemos de nosotros, depende de los componentes internos.
Andrés Escobar tiene el pronóstico de aumento de tasa del Banco de la República más alto de nosotros, bueno, yo también, pero tiene que subir hasta 4.75%, pero también que comienzan mucho más tarde. En general nosotros todos estamos esperando que comience alrededor de abril, marzo, abril más o menos. Andrés tiene julio, si no estoy mal. Entonces me gustaría saber por qué el aumento tan alto en tasa de interés, pues tan alto versus los demás, y por qué tan tarde. Bueno, la razón es la siguiente. Lo que importa en términos de política monetaria no es la tasa nominal del Banco de la República, sino la tasa real, la tasa que llega al banco neta de la inflación. Hoy en día la tasa está excepcionalmente baja, muy expansiva. Y si el Banco de la República sube hasta 4 o 5, digamos puede ser 4,75, 4, pero creemos que 4 o 5, con una inflación de 3, una tasa real de 1,5, yo creo que sigue siendo en el lado expansionista. Y aquí pues hemos encontrado un relativo consenso de que vamos a crecer el próximo año mejor que este, y la brecha del producto se va a cerrar, es decir, la economía se va a acercar a su crecimiento potencial. Entonces la pregunta es, si la economía va a cerrar su brecha y el Banco de la República sigue teniendo una política excepcionalmente expansionista, pues yo creo que hacia adelante podría pagar el precio de hacerlo. Entonces por eso yo soy un poquito más, digamos, espero que el Banco de la República, o creo que el Banco de la República va a estar un poco por el lado de subir la tasa con algo de velocidad en el segundo semestre del año, para no quedarse tan atrás de donde debería estar una política consistente con un crecimiento que está en línea con el potencial. Sobre la tasa de cambio, que seguramente a muchos de ustedes les interesa, Daniel Belandre, yo creo que es el que tiene la proyección más baja de tasa de cambio promedio del año, la tiene en 1900. Nos gustaría saber por qué tan bajo, siendo que ahorita está en 1900. Me tocó la pregunta más fácil, entonces son varios los puntos de pronto, y ahí primero mencionaría algo que de hecho señaló Rodrigo, y es que tenemos la hipótesis o creemos que Colombia está bien parada en términos relativos en la región frente a otros países. Y el señalado Rodrigo particularmente la dinámica un poco diferente en materia de precios de petróleo. Andrés también mostraba la dinámica de inversión extranjera directa, que a pesar de toda la coyuntura de este año y especialmente con un vigilante en los próximos meses del tapering de la FED, la inversión se ha mantenido dinámica, obviamente liderada todavía por el sector minero petrolero. En ese sentido, hemos visto, nosotros no hacemos proyecciones directamente de precios de petróleo, pero lo cierto es que la mayor parte de analistas del Brent, alrededor de un 105, 107, cerrando el próximo año, con un BPI entre 95 y 100. Y hay que recordar que en Colombia cada vez más las ventas de petróleo se bajan un poquito más al Brent que al BPI, y en ese sentido, más allá del largo plazo, donde seguramente vemos precios de petróleo un poco más bajos, lo cierto es que el consenso es que el precio para el 2014 va a seguir siendo bastante favorable, y en ese sentido consideramos que los flujos de migración son importantes, más allá además de que estamos viendo una mejor dinámica de la inversión extranjera directa dirigida a otros sectores. Yo creo que eso no se ha hablado mucho, porque tal vez es un tema más hacia 2015 o 2016, pero hay que ver un gran interés de los extranjeros. Hoy sale una noticia mundial sobre que están produciendo en Inglaterra los trenes para carga de Bogotá a Granada, y eso va a implicar hacia adelante seguramente de alguna manera una recomposición de los flujos de inversión extranjera directa, que a nuestro juicio se van a mantener dinámicos, seguramente ya no están atados al tema petrolero primero. Ahora, esto es una cuestión más de largo plazo, pero con todo el crecimiento de la inversión extranjera hay un crecimiento relevante en los últimos 2 años de la dirigida a sectores diferentes al del petróleo y minería. En ese sentido, consideramos que en Colombia, por lo menos en 2014, los términos de intercambio van a seguir siendo relativamente altos, y en ese sentido, pues hay que compararnos con un Chile y un Perú, que como yo mencionaba, han mostrado una dinámica un poco diferente en los últimos meses,
mientras Colombia se está acelerando el crecimiento, estos países están desacelerando y además con la herramienta comercial de la que ya hemos hablado. Cuando la tasa de cambio ha saltado 200 pesos en 11 meses, la verdad es que consideramos que ya mucho de lo que viene está descontado. Y ahí sigo el análisis de Andrés Pablo, en el sentido en que compartimos también que la liquidez va a seguir siendo muy amplia. Claro, hay un cambio de expectativa, ya lo hemos visto, los activos han ajustado, pero cuando la tasa de cambio salta de 200 pesos, hay mucho más allá seguramente descontado, y esa es la gran pregunta, de lo que podemos estar pensando en este momento. Hablando del déficit en cuenta corriente, además, hay que ver que hay países donde su déficit de cuenta corriente, incluso algunos de los PIB, se han ido al 6% del PIB. El de Colombia sigue siendo muy manejable. Estamos hablando de un déficit de cuenta corriente que está en el escenario de 3, 4, 5, que el próximo año podría estar nuevamente hacia los niveles, financiado completamente por inversión extranjera directa. Hay que ver cómo en Brasil, algunos analistas esperan el próximo año Brasil no pueda financiar su inversión extranjera directa con su déficit de cuenta corriente con inversión extranjera directa. Por tanto, se espera una devaluación importante adicional de real hacia adelante. Eso no es el caso necesariamente para Colombia, cuando la inversión extranjera como porcentaje del PIB representa un 4,5% actualmente. Entonces, digamos que cuando uno mira todo esto conjuntamente, por ejemplo, me queda una cosa un poco más marginal de lo que resulta relevante. A pesar de todo lo que estamos viendo a nivel internacional, los flujos de portafolio siguen llegando a una importante mercado. Particularmente hablamos de PES, donde a principios de año alrededor de un 3% de las tenencias de PES las tenemos extranjeros, hoy está bloqueando el 6%. Y en repetidas ocasiones el Ministerio de Hacienda ha mencionado que le parecería casi que un nivel adecuado que la participación de extranjeros sea alrededor de un 20% total de tenencias de PES, que es adecuado en medio digamos, de lo que se ve en otros países emergentes. Y se han tomado medidas regulatorias que seguramente pues, la mayoría de todos conocemos, y es incentivar la llegada de fondos al mercado de deuda pública. En ese sentido, Colombia es muy atractivo y creemos que ya el tipo de cambio ha descontado mucho de lo que se espera hacia adelante, y por eso vemos que el promedio no debe estar muy lejos para el otro año, el tipo de cambio está bueno. Rodrigo quería intervenir, igual era buen momento porque tienes un promedio de tasa de cambio de 2000 y fin de año de 2050. Entonces, esto es mucho más alto que lo que tenemos todos nosotros. Sí, me gustaría agregar dos aristas de esto. Uno respecto al tipo de cambio y otro respecto a la inflación. Respecto al tipo de cambio, hay un tema adicional de lo que se ha mencionado, que es qué le pasa al dólar en el mercado global, mundial. El dólar hoy día está particularmente débil respecto de otras monedas. Sorprendentemente, a pesar de que los bonos del Tesoro americano han subido sus rendimientos fuertes, pudieron subir, pues es un PIB fuerte, que leía recién Valverde, el dólar se mueve muy poco. De hecho, la medida típica que se usa para el dólar respecto de las otras monedas grandes, la verdad es que igual que comienzo de año. Entonces, una lista adicional de cuál es la visión que tenemos del dólar en el mundo. Y si es correcto esta visión de mayor crecimiento de Estados Unidos, yo imaginaría que el dólar debería fortalecerse. El dólar en un ciclo muy largo, llegó a su máximo por ahí a comienzos del 2002, marzo del 2002 para ser exacto, y de ahí se depreció por muchos años, y todavía está por ahí abajo. Y por lo tanto, el análisis diría que parte de lo que veamos no sea solo lo que les pasa a nuestra región, sino que un problema de numerario, de que el dólar se mueve. Respecto a lo que pasa en la región, yo sigo pensando que el tipo de cambio real, multilateral que tienen los países hoy día es insuficiente para la macroeconomía que se tiene. Y de ahí esta visión depreciatoria local. Ahora, darle un momento eso es muy difícil. No me atrevo a decir que sea este año. Digo, en los próximos 3 años vamos a necesitar Sudamérica una depreciación cada año. Pero sí creo que nosotros podemos que las cosas van a hacer más depreciación por lo que dice. Respecto a la inflación, me gustaría mencionar una cosa que creo que es nueva en Colombia,
y que aparece en el comunicado del Banco Central del viernes pasado, que es esta idea de que las expectativas de inflación están un poco bajas. Colombia el año pasado tuvo un problema que es muy raro, que es desanclaje la inflación para el lado malo, para el lado abajo. Siempre se ha visto la inflación como un problema. De hecho, cada vez que yo escucho al Banco Central, incluso a analistas, es muy asimétrico cómo se ve la inflación. Que sea abajo de algún problema. Estamos hoy día porque la inflación ha sido particularmente baja. En primera vez creo, y el Banco Central lo manifiesta explícitamente, que se ve preocupado porque la expectativa de inflación de los analistas es menor del 3% en medio plazo. De hecho, la moda de eso bajó bastante, porque la diferencial de bonos indexados nominales, lo que se llama Nosotros en Corficolombia estamos esperando que el próximo año se divida en dos partes. Una parte en la que tenemos, pues, comienza un poco de volatilidad de todas formas en estos siguientes semanas, un par de meses, pero nosotros estamos esperando que las tasas de los 3 del 24 corrijan sustancialmente a la baja, posiblemente llegando a mínimos de 6%. Para la segunda mitad del año estamos esperando que haya otra vez un incremento. El incremento de la segunda parte del año se está dando más por un tema de que estamos viendo el aumento de las tasas de interés del Banco de la República, un poquito de corrección en la inflación al alza, y eso empujaría las tasas una vez más a niveles un poco superiores a los mínimos que estamos esperando. Estamos esperando que termine el año en niveles del 6,60. ¿Por qué estamos esperando eso? Nosotros somos del view que la reacción que han tenido los mercados ante el anuncio, el plan de la Reserva Federal de desmontar su programa de compra de activos, nosotros hemos creído que la reacción de los mercados ha sido excesiva, y ha sido excesiva específicamente para los países emergentes y específicamente para los títulos de renta fija. Esto es el tema de que los flujos de capital hacia bonos de economías emergentes a partir de mayo de este año, después de que venían siendo positivos todas las semanas por mucho tiempo, comenzaron a ser negativos, y fíjense que desde mayo hasta hoy, por una semana, siempre han sido negativos. No han parado de salir los flujos de capital por los flujos de inversión hacia bonos de países emergentes. Entonces, en la medida que están saliendo capitales de bonos emergentes, pues eso implica que está generando una presión al alza sobre las tasas de interés de ese tipo de activos, o presión a la baja sobre sus precios. Pero también la gráfica que más me gusta de todas las que hemos mostrado en los últimos meses es esta que está acá. Y esto lo que muestra es que tanto ha aumentado la prima de riesgo de bonos colombianos, que sería el caso de la línea roja, desde el momento que comenzó todo este tema de la turbulencia de los mercados.
Y lo que estoy haciendo es compararlo con otros bonos que tienen calificaciones ya sean similares o peores que la que tiene Colombia. ¿Por qué hago la comparación? Porque básicamente cuando uno es un administrador de portafolio, pues uno tiende a hacer la comparación por tipo de calificaciones. Entonces normalmente si uno ve activos que tienen calificación triple B, como es el caso colombiano, pues uno en términos generales debería esperar que el diferencial sobre los bonos del Tesoro debería ser más o menos parecido, o por lo menos el comportamiento tiende a ser relativamente parecido. Si uno ve por ejemplo las primas de riesgo de Colombia, Perú, México, Brasil, que tienen calificaciones más o menos alrededor del mismo estilo como las de este año, y ve que todas más o menos siempre se mueven para el mismo lado. Cuando suben, cuando bajan, y se mueven muy al mismo. ¿Qué pasó? Desde que comienza toda esta tensión, los bonos colombianos hasta este momento, la prima de riesgo ha aumentado casi en 80-85 puntos básicos. Pero la de bonos con calificaciones triple B, que tienen la misma calificación de Colombia, que es esta línea negra que está acá, fíjense que pues aumentó, después corrigió un poquito la baja, etcétera, etcétera, hasta que en este momento el aumento desde mayo ha sido solamente 20 puntos básicos. Entonces uno podría decir, bueno, sí, está bien, pero es que no necesariamente los mismos comparables tienen una situación similar. Pero entonces, vamos más allá del extremo. Comparamos entonces los bonos de Colombia con títulos que tienen peores calificaciones. En una turbulencia de mercado, lo que uno espera es que entre peor calificado sea un emisor, la prima de riesgo tiene que tener un aumento mucho más fuerte. Y después, si hay unas correcciones, pues no, la misma cosa. Entonces, lo que hice fue meter los bonos que tienen calificación W y los bonos que tienen calificación de una sola B, y efectivamente el impacto inicial fue que los de una sola B fueron los que más se movieron al alza, pero había unas correcciones. Y fíjense que en este momento los bonos que tienen calificación de una sola B, con respecto a donde estaban en mayo cuando comienza la turbulencia, ya todo ese aumento en prima de riesgo se ha corregido totalmente. Y para los bonos de calificación de W también se corrigió casi totalmente, pues estaba 25 puntos básicos por encima, pero Colombia está 85 básicos por encima. Estas son las razones por las cuales nosotros creemos que los TES y los bonos colombianos de afuera también han tenido un impacto en subida de tasas mucho mayor al que sugieren los fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia es un país que no solamente tiene calificación triple B, sino que además las perspectivas de riesgo crediticio en Colombia son mejores. Este año solamente Standard dio la calificación en Colombia y las otras dos grandes agencias de calificación de riesgo mejoraron la perspectiva de Colombia. O sea, Colombia va en un proceso de mejora, no de empeorar. Y la otra cosa importante que me parece muy relevante es muy claro que hay una incertidumbre de qué va a pasar en el momento en que la Reserva Federal anuncie que va a comenzar a bajarle a las compras de activos en Estados Unidos. Recuerden, en ese momento la Fed está comprando 85.000 millones de dólares mensuales de activos. En algún momento, nosotros creemos que sería en enero, pero va a ser en algún momento en los próximos 3 meses, va a bajar ese monto de compras y ya no va a comprar 85, sino a 75, 70 mil millones de dólares mensuales, y lentamente va a ir bajando hasta que en algún momento, creemos nosotros que será hacia diciembre del próximo año, llegará a un nivel de 0. Entonces, lo que me dice la lógica inicial es, si la Fed ya no va a comprar más bonos del Tesoro, pues entonces las tasas tienen que seguir subiendo, que es un poco lo que pasó pues, desde mayo hasta ahorita. Como había expectativa de que la Fed iba a comprar menos bonos del Tesoro, entonces las tasas comenzaron a subirse. Pero si uno ve lo que ha pasado con los bonos del Tesoro en los últimos 5 años, con distintos programas de compras de activos, uno ve que la reacción de los mercados es distinta a lo que le dictaría una ley. Cada programa de compra de activos se llama QE, con sus siglas en inglés. Este fue el primer programa de compra de activos, este fue el segundo, este fue el que todavía estamos en este momento. Y este es el movimiento de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué le dicen? Si la Fed deja de comprar bonos, las tasas deben subir. La Fed dejó de comprar títulos acá, y fíjense lo que pasó, las tasas comenzaron a bajar y fuertemente en los siguientes varios meses. La Fed dejó de comprar activos acá y las tasas cogieron para abajo. Para el otro lado, la Fed dice, voy a comprar bonos, entonces le dice uno la lógica, pues entonces las tasas deberían bajar. Si la Fed va a comprar, las tasas deberían bajar. La Fed comenzó a comprar activos acá y fíjense para dónde cogieron las tasas.
la Fed comenzó a comprar activos acá, las tasas se subieron. Entonces, no es tan obvio, claro, hay otros factores adicionales, temas en Europa, etcétera, etcétera, pero no es tan obvio que en el momento en que la Fed pare de comprar, como ocurrió acá, las tasas tienen que seguir inmediatamente para arriba. En nuestra opinión, buena parte de esta corrección es precisamente en anticipación a lo que la Fed va a hacer. Y una muestra de eso es precisamente lo que pasó acá, en este periodo de tiempo, en este intermedio entre el QE1 y el QE2. Por aquí, en la mitad del tiempo, el presidente de la Reserva Federal dijo, sabe que de pronto nos toca comprar más activos, volver a renovar por comprar programas de activos. ¿Qué hizo el mercado? En anticipación a que la Fed iba a comprar activos, las tasas siguieron bajando. Y una vez la Reserva Federal dijo, efectivamente vamos a comprar activos a partir de este mes, las tasas comenzaron a subir porque entonces ya todo el mundo dijo, listo, ya sé lo que iba a pasar, ya se dio, entonces yo no tengo que seguir comprando, más bien se los vendo a la Reserva Federal y ya se los vendo cuando las tasas estaban muy bajas. Por esa razón es que nosotros vemos que no es obvio que las tasas de interés van a seguir inmediatamente hacia arriba, ahora en los próximos 2-3 años eso es distinto, pero inmediatamente no necesariamente es obvio que las tasas van a seguir subiendo, inclusive hasta podría haber una corrección a la baja como ha pasado anteriormente. Y una diferencia importante, aquí cuando la Fed dejó de comprar activos es que aquí estaba comprando a un monto específico por mes o lo que sea, y en este momento paro llegó a 0. En este momento cuando paro no va a llegar a 0, desde 85 a 75 y muy lentamente hasta finales del próximo año las compras se van a ir disminuyendo. Entonces por esa razón es que nosotros tenemos que dar una corrección importante a la baja en los tests. No sé si Monique quiera diferir de mi opinión. ¿Qué quieres? Después no me vuelven a invitar. Vamos a ver. Mentiras. Bueno, pobre mundo. El año pasado, cuando estaba en este foro, dije que los 24 iban a estar a 6.50. Todo el mundo vivo ese gordo tampoco. Básicamente eso no va a pasar. Me sorprende ahora que vimos en los resultados que aparentemente 6.38 es lo que se está tratando la mayoría de la gente. No sé por qué todo el mundo armó tanto escándalo en su momento. Yo hoy en día tengo 7.40 para la parte larga. Uy, horrible, ¿no es cierto? Es muy chévere ser bull y es horrible ser un bear, ¿no? Me toca hacer el bear. Eso te lo digo, por lo menos. Díganme, les cuento por qué. Primero, no es algo de Colombia. O sea, esto no es una dinámica de Colombia. Esto es una dinámica que en este momento yo no cubro acciones, no es mi trabajo hacer cubrimiento de acciones, más sí hacerlo de renta fija. Pero yo no voy a recomendar hoy en día renta fija sobre acciones ni de peligro. Es clarísimo que estamos en un cambio de ciclo en donde ciertos sectores de las acciones de la parte de equities va seguramente a tener muchos mejores rendimientos. Ahora, los que salir a vender como locos, todo tampoco. Ese es tampoco el movimiento, pero sí, comencemos con la coincidencia de pronto que tengo con Andrés. Esto no va a ser una línea recta. Es clarísimo que vamos a ver un proceso en donde en algún momento la parte larga, 2013 fue muy particular. Para los que saben un poquito, entonces normalmente el beta de los tesoros de los 10 años versus la parte larga de las curvas locales, en el caso particular de Colombia, era bajito, en otras palabras, y allá subía, acá subía, pero no tanto. Este año, por Dios, o sea, eso ha sido más de, o sea, ha habido momentos en que allá suben 10 acá sube 40, o sea, ha sido una cosa de locos. Vamos a continuar viendo esa reacción, yo concuerdo con Andrés que no, o sea, eventualmente en algún momento tenemos que estabilizarnos por lo menos en la parte larga, con lo que siempre llamamos el precio justo de unos bonos de títulos a 10 años. Lamentablemente el desk de Nueva York cuando me manda esos datos del precio justo, eso es bastante volátil y me preocupa porque un concepto de precio justo no debería ser volátil, ¿no? Puede ser 3, pero dependiendo de la semana es 3, a veces 3.25, en fin, entonces uno no sabe a dónde va a parar, pero en algún momento debería parar y en algún momento entonces los 24 la parte larga debería estabilizarse. La mala noticia es que aquí todos vemos al barril subiendo tasas y la teoría me dice que si el Banco de la República sube las tasas, los títulos, no la parte larga, aunque en Colombia sí, pero teóricamente la parte larga no debería reaccionar a eso, debería reaccionar la parte corta, los 15, los 16, no deberían bajar, las tasas si suben más deberían comenzar a subir también. Lo que se llama en el argot, y voy a sonar tremendamente como snob, pero pues como lo traducimos, bear flattening, en fin, la parte corta tiende básicamente a subir
y la parte larga que se queda estancada, pues básicamente ahí abre un tren, ¿no? Salgan todos corriendo hacia ahí. En fin, yo sí creo que lo que tenemos y lo que estamos viendo en general es una historia muy interesante, donde sí nos hemos concentrado muchísimo en la parte larga y cómo los títulos de tesoros a 10 años le pegan a los títulos a largo plazo. Yo quiero hablar un segundito, pues nadie ha hablado de la parte corta en Estados Unidos. Nadie habla de la parte corta, es algo que estamos asociados por lo que mostró Rodrigo, con la expectativa de subidas de tasas que vamos a tener eventualmente, no necesariamente en 2014, pero eventualmente, que se va acercando. Ese día cada día se hace más cerca, ¿verdad? Los economistas usualmente tenemos las tendencias, somos pésimos calculando, pero definitivamente en ese sentido es algo para tener, porque eso es importante y de alguna manera preocupante. Colombia es uno de los países, el Banco International Settlements tiene unos estudios interesantes sobre el cross-border lending. ¿Y qué es eso? Básicamente, uno pide prestado internacional a una tasa que a corto plazo ha estado muy bajita, y con eso viene y financia acá cosas. Si la parte corta, que es la que debería reaccionar en Estados Unidos, y comienza a subir, nadie ha hablado todavía de eso, pero el día que eso comience a subir, el costo de pedir prestado para mantener esa financiación, pues se va a subir. Y lo que podríamos ver producto de eso son flujos de capitales. No es algo que va a pasar en 2014, no salgan y corran, no, pero es algo que se está acercando. Es algo que se está acercando. Nadie ha hablado de ese movimiento de la parte corta, y definitivamente es algo que deberíamos estar mirando con mucho cuidado. Lo otro, y me voy a anticipar aquí porque aquí el experto de eso seguramente es Andrés Escobar. ¿Cuál de los tres Andrés? Y es lo fiscal. Aquí estamos felices y nadie habla nada de lo fiscal. Yo solo ver en el plan financiero la meta de impuestos que tiene para el año entrante, que son 113.8 billones de pesos, 114, ¿verdad? ¿Cuánto es el 114? Este año van a ser 100. El año pasado se hicieron 100. No se hicieron 92, 3, como otras cosas, se hicieron 100. Entonces tengo 2 años haciendo 100 y de un momento a otro creciendo el 14% en recaudo fiscal. 14 billones de pesos. Y estamos todos tranquilos. 2 veces, casi 2 veces el PIB nominal de Colombia que esperamos todos según nuestras cuentas. Llegaron los momentos difíciles para que siga o se mantenga, o es nuevo que llegue el ministro de Hacienda dependiendo de las elecciones. Porque toca ponerse juicioso a mirar esa parte. ¿Cómo vamos a llenar ese huequito? O sea, podemos crecer 14 billones de pesos el año entrante de recaudo. ¿Es eso factible con una economía que este año va a crecer? Pero pues va a ser muy similar aparentemente a la dinámica que vimos en 2012. ¿Cómo vamos a tener más recaudo? ¿Cómo llenamos ese hueco? Entonces, o va a significar más emisión. Otra vez jugando al ver para que me odien. Pero en ese sentido, ese punto tampoco es constructivo. Yo no veo en lo fiscal esté horrible ni inmanejable, tampoco quiero decir eso. Pues sí quiero terminar el cuento que para mí ese es un riesgo. 14 billones de pesos no salen de debajo de la masa. Y me tienen que decir de dónde van a salir. Dios quiera que antes de enero, febrero. Vamos a ver cuántos años. Con eso. Sí, hablando de lo fiscal, ustedes ya que piensan los dos Andréses que no soy yo sobre ese tema para concluir. Gracias, doctor Andrés. Bueno, yo también tengo esa preocupación, pero no solamente por el 2014, sino por lo que sigue. Realmente creo que es un poquito iluso pensar que uno arma un paro, el gobierno sale a poner 700 mil millones de pesos solo para el sector cafetero, y que ya no puedo volver a recurrir a hacer el paro el próximo año y exigir recursos adicionales. Y la verdad es que hay muchas demandas de sectores sociales, hay un tema estructural en términos del precio de la gasolina en Colombia. La sobretasa de la gasolina se está convirtiendo en un factor nocivo de competitividad para muchos sectores y para la economía colombiana. Pienso que financiar los Transmilenios con la sobretasa de la gasolina está llegando a su límite. Tenemos un impuesto al patrimonio que se acaba el próximo año, y tenemos un impuesto del 4 por mil que se amplió por 9 más.
al 4 por mil y que eventualmente a partir del 2015 bajaría un punto. Entonces las finanzas no cuadran. Desde el punto de vista de corto plazo, pienso que pues el próximo año es el primer año de la regla fiscal en Colombia realmente. Por ley tenemos un 2.3% de déficit estructural que hay que cumplir. Yo creo que el ministro de Hacienda es una persona suficientemente responsable y habría que hacer los ajustes en términos de presupuestos para cumplirlo, y hay un margen en términos de endeudamiento externo. Colombia tiene muy bajo endeudamiento externo en este momento, y creo, coincido con el tema de la tasa de cambio. Yo soy bastante más alcista en términos de la tasa de cambio, entonces creo que esa mayor política de endeudamiento externo podría subir un poco el gasto, pero desde el punto de vista de largo plazo sí estoy absolutamente preocupado, y pienso que el revolcón que hay que hacer aquí es mucho más grande de lo que nos hemos imaginado. Andrés Escobar. Bueno, yo concuerdo en muy buena parte con lo que dice Andrés Nanguebre. Pero voy a empezar primero por una cosa de corto plazo para después mirarlo de largo plazo, que creo que es lo relevante para pensar que se viene en materia de impuestos. Con respecto al aumento del 14% del recaudo, yo estoy de acuerdo con Muriel que eso es una meta que es ambiciosa, pero hay que tener en cuenta que el recaudo del CRE, es decir, del paso de contribuir a la seguridad social en salud, etcétera, con cargos de empleados a pasar a las tributaciones generales, a que va a pasar completo el próximo año, y este año solo pasó la mitad del año. Creo que eso en parte explica por qué el recaudo va a crecer sin necesidad de que haya, digamos, más actividad económica. Entonces, pues eso es un punto importante. Sin embargo, creo que no está fácil cumplir en todo caso la meta del 2.3. Eso probablemente va a implicar algunos recortes de gastos, como decía Andrés, el próximo año. Pero mi preocupación, que también la mencionó Andrés, es más sobre el largo plazo, y les quiero dar un par de cifras. Entre el 2014 y el 2018, la regla fiscal promete reducir el déficit del gobierno en 0.4 puntos porcentuales del PIB. Entonces, primer número, tengo que reducir el déficit en casi medio punto del PIB. Con la muerte del 4 por mil, que la están tratando de posponer un año, pero yo creo que cada vez se ve más difícil que veamos ese cadáver en el futuro. Podríamos perder 0.8 puntos del PIB en recaudo. Entonces yo creo que eso está difícil. Entonces yo le apostaría a que ahorita estamos manteniéndolo hasta el 2014, pero después vendrán otras reformas que lo mantendrán hasta indefinidamente. El impuesto al patrimonio también hay que revivirlo. El impuesto al patrimonio recauda 0.6 puntos del PIB. Entonces yo creo que una primera cosa que tenemos que tener en claro es que de las primeras cosas que va a tener en la agenda legislativa del próximo gobierno, llegue quien llegue, es una reforma tributaria. Ahora, digamos que se mantiene el impuesto al patrimonio y se mantiene el 4 por mil. Entonces, pues los ingresos no sufren en ese sentido. Pero yo prometí con la regla fiscal bajar el déficit en medio punto del PIB con respecto a que está este año. Entonces yo no solo tengo que hacer un esfuerzo de mantener los ingresos donde están con estos impuestos que no puedo dejar morir, sino que además tengo que hacer un esfuerzo de mayores ingresos con un gasto que se viene, que Andrés ya lo mencionó, es muy importante. Colombia va a pasar de tener digamos, una obsesión con el tema de la seguridad a tener que lidiar con temas de demandas y presiones de gastos sociales, que va a ser la nueva forma en que se van a canalizar, digamos, los descontentos en este país. Entonces yo creo que es bastante difícil pensar que esta no va a ser una mitad de década de pocas reformas tributarias. Yo creo que se viene más de una, vamos a volver a la época de los 90 en que hacíamos reformas tributarias por año. Y esa va a ser la nueva realidad si, como yo creo, el gobierno que llegue va a seguir comprometido con el cumplimiento de la regla fiscal. Entonces se vienen muchos cambios tributarios de aquí al 2020 con todas las. Rápidamente, Daniel, para quería volver un momento al tema de y compartirles una análisis de poco, y la verdad es que nosotros compartimos algunas visiones de los analistas, de que el país y los inversionistas realmente deben incorporar y acostumbrarse a unas tasas de interés más bajas. Digamos que todavía no necesariamente es asimilar una inflación estructuralmente más baja,
una tasa de reto, digamos, que sigue en niveles muy bajos y que seguramente su nivel natural todavía seguramente ha cambiado en los últimos años, o ya cambió. Y en ese sentido, haciendo un análisis del mundo reciente, pre-crisis, durante la crisis, etc., lo que uno ve es que las tasas reales de los títulos a 10 años en moneda local, antes de la crisis, hablemos del mundo ideal, donde la economía crecía, pero también las tasas de interés estaban altas en el mundo desarrollado, que había menos liquidez. El promedio era alrededor de un 3 real, 3,5 real. Antes de, pre-crisis, Colombia no gozaba de grado de inversión. Ese análisis que hicimos tiene que ver con los países que eran efectivamente grado de inversión. En esa época, los países emergentes con grado de inversión eran básicamente los más clásicos, algunos de Europa emergente, sudamericano, y todas las calificaciones se han convertido. Hay una reducción de algunas calificaciones de otras regiones emergentes, las de Colombia, las de Sudamérica han venido convirtiendo hacia el grado de inversión en los últimos años. Y en ese sentido, uno ve que incluso quitando el panorama de menor liquidez hasta adelante, más bien, quitando el periodo post-crisis de amplia liquidez y tratando de corregir por el efecto de liquidez, nosotros vemos que en épocas anteriores, una tasa real de un país con la inversión, y como lo decía muy bien Andrés, un país que además uno esperaría que siga mejorando sus calificaciones soberanas por parte de las principales agencias, debería seguramente mantener una tasa real entre un 3 y 4% en la parte larga de la curva. Eso a nosotros nos ha dado, pues, más contado que el título de 10 años, al menos un 24, debería estar en el largo plazo alrededor de un 6,5 y un 7,9% estructuralmente. Eso evidentemente entre tanto y con toda esta volatilidad, pues seguramente va a haber un comportamiento bien complejo hacia adelante, con las expectativas del Banco de la República, etc. Seguramente nos vamos a aprender, como decíamos, a pegar hacia el rango alto el otro año, pero estructuralmente creemos en unas tasas mucho más bajas estructuralmente. Hay que recordar hasta dónde llegaron los títulos en pesos emitidos en el mercado internacional. Digamos, hay un estado también que el gobierno ha tratado de corregir vía impuestos para que los extranjeros lleguen a nuestro mercado, y por eso creemos que también, como lo decía Andrés, ya se ha descontado también muchísimo en el mercado de pública, se ha de una manera sobrereaccionado, y por eso no esperamos grandes valoraciones en la parte larga de la curva el próximo año. Mil gracias, Daniel. Yo creo que con esto concluimos. En primer lugar, le damos las gracias a nuestro panel de analistas. Como siempre, sus opiniones son muy interesantes. Claramente, las conclusiones del año anterior fue que apenas hubo algunos desaciertos en tasa de cambio, en tasa de inflación, en PIB y en TES. Naturalmente, pues eso hace parte de la profesión, no la impresión. Uno siempre tiene que destacharse. Pero sí me queda la sensación de que en este año, con cierta calma previa a finales del año anterior, ha existido tal volatilidad como la que hemos tenido que enfrentar en el día a día durante este año. Nos da la impresión de que hacia el año entrante esperamos un poco más nerviosismo alrededor de lo que va a suceder. Ciertamente el contexto que nos dio Rodrigo acerca de lo que puede amenazar el entorno de América Latina y de Colombia en particular es bastante fuerte. Es decir, que si al final del año pasado había algunos campanazos de alerta, yo creo que ahora hay todavía más, y ciertamente no ser sordos a esos campanazos puede ser extraordinariamente costoso. Curiosamente me queda una lección importante en Colombia. Ciertos desempeños muy favorables en aspectos nos dejan conformidad con otros y a veces muy significativos. Y qué tristeza que un analista internacional tenga que estar preocupado porque nosotros no sacamos las cifras del PIB mensual y hacerlo oportunamente. Creo que parte de la gestión del análisis económico es transmitirle al gobierno nacional la importancia de tener mejor calidad de cifras y más oportunidades de cifras. En eso nos estamos atrasando.
Nuestro país se está conformando con unos desempeños económicos importantes de nuestro comparable posiblemente con épocas de crisis relativamente recientes, pero no hacemos la tarea básica y ciertamente aparecen permanentemente señales de debilidad importante. Ayer lo vimos en educación y la señal de Rodrigo de no haber hecho que una economía como la colombiana no produzca cifras buenas con oportunidad es realmente lamentable, y deberíamos apuntar un poco la crítica de los analistas también en esas direcciones institucionales. No es necesario solamente criticar que los superintendentes financieros sean objeto de presiones sustantivas, también hay temas más del día a día significativos. De modo que mil gracias a ustedes, mil gracias a Rodrigo. El panorama que nos trajo fue realmente retador desde el punto de vista conceptual, y a ustedes todos les deseamos un feliz final de año y un próximo año tan positivo como el que nuestros analistas nos muestran. Muchas gracias.